Mi nombre es Eva María Pérez Palomero, soy la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla y queremos daros la bienvenida a esta webinar, una webinar que encuadramos dentro del ciclo de webinars de Educación Inclusiva ONCE, un camino compartido, en la que en esta ocasión el tema que hemos escogido es la orientación escolar y la discapacidad visual, proyectando el futuro, le hemos titulado, un tema que bueno, nos parece muy interesante y sobre todo pues importante cuando estamos además atendiendo a esos alumnos, a esas alumnas que ahora mismo pues están en aquellos cursos que tienen que ir tomando decisiones para elegir ese itinerario formativo que bueno, pues que al final acabará en ese proyecto que tendrán de futuro y de esa inclusión laboral. Para llevar a cabo esta sesión, pues contamos con estupendos profesionales, con una gran solvencia y mucha experiencia profesional en este ámbito y sobre todo en la atención a las personas con discapacidad visual, que os presento a continuación, también por orden de intervención que también van a tener, que son Yolanda de los Santos, que es pedagoga del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Jorge González, que es psicólogo del Centro de Recursos también de la ONCE en Sevilla, y Nuria Galán, que es pedagoga del Departamento de Atención Educativa de la Dirección General de la ONCE en Madrid. Yo simplemente dos cuestiones técnicas, vamos a grabar la sesión, por eso todos los participantes pues estáis con los micros cerrados para que nos sea también más sencillo, más fácil y mejor el sonido para esta grabación y que luego podamos disponer del recurso. Y también deciros que aunque vais a tener los micros cerrados, sí que vamos a dejar al final de la webinar, que durará 1 hora, pues los últimos 10 minutos para que podamos contestar a todas vuestras cuestiones, preguntas, sugerencias que tengáis, que podéis ir dejando en el chat conforme se os vayan ocurriendo, para que luego ya nosotros también podamos dar contestación. Seguro que va a ser una webinar muy, muy interesante, el tema de la orientación, pues así lo pensamos. Y nada, yo sin más le doy paso a los compañeros, en este caso a Yolanda, que nada, la palabra es tuya, Yoli, y damos comienzo a la sesión. Pues muchísimas gracias, Eva. Voy a ir organizando la pantalla. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos los que nos estáis acompañando. Me han pedido mis compañeros que antes de empezar os describa un poco el fondo de pantalla que tenemos. Como veis, pues es un campus universitario y un alumno que tiene diferentes opciones. Está la formación profesional, la universidad, el empleo directo, el emprendimiento y el voluntariado y el gap year. Y al fondo, bueno, pues se ve todo el campus de la universidad para que podáis todos bueno, compartir este maravilloso fondo de pantalla. Bueno, proyectando el futuro, orientación y discapacidad visual, vamos a ir desgranando en el poquito tiempo que tenemos este título y lo primero que vamos a hacer es tomar tierra recordándonos el significado del concepto de orientación, que seguramente podamos tener todos un poquito desvirtuado, ¿no? La orientación educativa tenemos que pensar que es un trámite que va mucho más allá del concepto de orientación. Es como un GPS que acompaña al alumnado en su viaje personal y profesional. La LOMLOE, que es el marco en el que nos movemos, la sitúa como un pilar fundamental para una formación personalizada, integral y con valores. Pero, ¿qué la hace especial? Y para ello me voy a apoyar en este PowerPoint que espero que estéis visualizando. ¿Qué la hace especial? Aquí yo incluiría el condicional simple del verbo debería. Sobre todo, debería realizarse en el centro en el que el alumno o la alumna esté escolarizado. Luego Jorge comentará cómo completamos, cómo acompañamos desde la ONCE en el caso del alumnado con discapacidad visual, ¿vale? Por tanto, la orientación debería ser preventiva. No solo debería reaccionar, sino que debería anticiparse. La verdadera orientación debería ser continua, no debería de ser algo puntual, sino que debería de estar presente en todas las etapas educativas. Debería ser sistemática,
Esto quiere decir que no debería ser nada improvisado, sino que debería estar perfectamente planificada. Debería ser integral. Esto es, que debería atender absolutamente a todas las dimensiones de la persona. Y por último, nunca hay un último, pero bueno, debería ser colaborativa. Esto quiere decir que debería implicar tanto a docentes como a familias y comunidad, ya que todos sumamos. Y todo esto lo hacemos con un único propósito y con una única finalidad, que es impulsar el desarrollo personal, académico, social y profesional del alumno. ¿Cómo podemos hacer esto o cómo deberíamos hacer esto? Podemos seguir un modelo muy básico, que es el que hemos utilizado toda la vida y que quizá hemos desvirtuado y hemos intentado buscar otros modelos más innovadores, pero que al final el fin último es este. Deberíamos imaginar la orientación como una ruta circular, ¿vale? Algo que empieza, que tiene diferentes propósitos y que termina cerrando un círculo. Y todo este círculo suma para acompañar a nuestro alumnado. El primer momento sería el momento de la evaluación. Es el momento de descubrir qué es lo que mueve a cada estudiante, qué intereses tiene, qué capacidades, qué potencialidades. Y aquí es donde empieza el verdadero viaje. En un segundo lugar, pasaríamos a la planificación. Con toda esta información de la evaluación inicial que hemos hecho, diseñaríamos estrategias y objetivos claros. Es el mapa en el que nos vamos a mover y el que nos va a ir guiando paso a paso. Después de planificar, pasaremos a intervenir, o a mí me gusta más que intervenir, a la acción, pasar a la acción. Aquí ya entramos en materia. Tutorías, talleres, orientación vocacional, acompañamiento emocional. Aquí es donde la teoría se convierte en una práctica y en un apoyo real. Y cerraríamos, evidentemente, el ciclo con una evaluación final. Revisaríamos el impacto que ha tenido nuestra intervención o nuestra acción, analizaríamos los resultados y, si hiciera falta, reajustamos el rumbo, porque siempre hay margen para la maniobra y siempre hay margen para poder reconducir. De esta manera, ya tenemos lo que sería la definición de la orientación, ya tenemos definido el proceso y ahora tendríamos que pensar en quién forma parte de todo este proceso. Evidentemente, el centro de todo es quien vive el proceso en primera persona, quien aprende, quien crece y quien toma decisiones es el alumno o alumna, acompañado siempre de un orientador o de una orientadora que sería el guía, quien le aportará visión, acompañamiento y ayuda a que el camino sea, bueno, lo más claro y seguro posible. Nunca va a ser el camino cierto al 100%, pero bueno, vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible. Evidentemente, no podemos hacer esto sin el acompañamiento del profesorado y la familia, que son los aliados imprescindibles que colaboran, apoyan y enriquecen el proceso con su experiencia y su cercanía. Además, todo esto sucede dentro de un contexto educativo y social, que es el escenario, el teatro, donde se desarrolla toda esta acción. Y por último, no menos importante, evidentemente, son todas esas pequeñas, enormes instrumentos y técnicas que son las herramientas del día a día, que pueden ser tutorías, entrevistas, cuestionarios de interés, observación, etc. Todo vale para incluirlo en este proceso tan apasionante que es el de la orientación. Esto es un breve recordatorio, muy light, ¿no? Pero que nos debería invitar a no olvidar nunca que la orientación educativa es un proceso compartido, es un proceso dinámico y es un proceso adaptado a cada realidad de cada uno de nuestros alumnos. Esta presentación que estoy compartiendo con vosotros quizás nos haga reflexionar sobre lo que es la orientación, que en realidad es el arte de acompañar al ser humano en su proceso de crecimiento, respetando su libertad y su ritmo. Y se puede visualizar una imagen que está de perfil y
una persona que está entrando, un perfil de una persona que está entrando en un laberinto tremendo. Esta persona es de color negro y en el centro de ese laberinto tremendo, que es el centro justo del cerebro, está lleno de luz. Y ahora, con todo esto que hemos compartido, que os he contado, que hemos tomado un poco de tierra, esto es una pelota enorme que ahora debemos pasar a nuestro alumnado, al alumnado con discapacidad visual. ¿Cómo ejercemos el proceso de orientación en el alumnado con discapacidad visual? ¿Cómo le acompañamos? Y para eso voy a dar paso, le voy a tirar la pelota a mi compañero Jorge, que tiene que coger todo esto que yo os he contado y transformarlo en la realidad del alumnado con discapacidad visual. Todo tuyo, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es una pelota tan interesante como compleja que ahora vamos a intentar desgranar de una manera lo más sencilla posible para que podamos comprender un proceso de intervención en la práctica y que nos pueda servir para saber qué va a pasar con nuestros chicos o como profesionales, tener una hoja de ruta sobre cómo podríamos entrar en un proceso de orientación con el alumnado con discapacidad visual. Me ha encantado la presentación que ha hecho Yolanda con los deberías. Nos ha mostrado una serie de posibilidades que ahora tenemos que ir concretando en pasos para que se conviertan en acción. ¿Cómo se puede organizar el proceso de orientación con el alumnado con discapacidad visual? Fijaros que de lo que estamos hablando, y se desprende de lo que ha comentado Yolanda, yo podría resumirlo para llevarlo a la práctica en un proceso que articulara tres patas. Una pata sería la inclusividad, o sea, no vamos a hacer un proceso de orientación de manera independiente al proceso de orientación que sigue todo el alumnado que se encuentra en ese laberinto que nos ha dicho Yolanda. Se trata de enriquecer ese proceso y no sustituirlo por otro. Tendríamos una gran pata. La segunda pata, que puede ser que en un primer planteamiento nos parezca incompatible, pero que no lo es el de personalizar. Se trata de dar una orientación personalizada porque estamos hablando de chicos y chicas muy concretos con circunstancias muy concretas de su vida, a nivel de estudios, a nivel de intereses, a nivel de niveles curriculares o a niveles visuales. Y la tercera gran pata sería el acompañarlos en la toma de decisiones. No se trata de darle un consejo orientador, de pensar por ellos, sino se trata de educarlos en la orientación, ayudarles a tomar una decisión lo más fundamentada posible. Bueno, pues este proceso desde la ONCE lo organizamos en 6 pasos. El primer paso sería el que llamamos estudio de la población. El objetivo de este primer paso es identificar las necesidades de orientación que tienen los diferentes estudiantes. No es lo mismo orientar a chicos y chicas que se encuentran en cuarto de secundaria que aquellos que están en segundo de bachillerato, otros que están finalizando ciclos formativos o grados universitarios, u otros que abandonan lo que están haciendo y quieren retomar unas nuevas orientaciones. Y por supuesto no nos debemos de olvidar de aquel alumnado que tiene unas necesidades de orientación más especializadas, que se encuentran con determinadas problemáticas muy concretas,
que requieren de intervenciones muy individualizadas. Ponemos, por ejemplo, el caso de chicos con ceguera total, que tienen unos niveles curriculares bajos y se encuentran en estudios de secundaria obligatoria, y que algunas de las puertas a la finalización de esos estudios les pueden generar verdaderos problemas y que requieren de un proceso de orientación más tranquilo, más personalizado y más lento. Una vez que tenemos este estudio de la población, el segundo paso que tenemos que hacer es adecuar los planes de orientación que ya se realizan en los centros educativos. Esa primera pata que hemos hablado de la inclusividad, la tenemos que desarrollar. El objetivo de esta fase sería mejorar la inclusividad que tienen los planes de orientación que están diseñados para todo el alumnado en sus centros educativos. Este paso requiere que nuestros profesionales de los equipos específicos, en concreto los maestros y profesores, se reúnan con los orientadores de los centros para analizar cómo va a ser el plan que tiene ese centro diseñado para todo el alumnado y hacerlo lo más accesible posible, a la vez que enriquecerlo con pequeños contenidos que puedan permitir que nuestro alumnado saque el máximo jugo a esos planes, ¿vale? Una vez que esto lo hemos hecho, el tercer paso que daríamos sería enriquecer esa orientación general que todos los estudiantes reciben en los centros con aspectos específicos que se relacionan con la discapacidad visual. Este punto, este paso, es un momento central de la orientación porque lo que intenta es que el alumnado considere la influencia de su particular situación visual en la toma de decisiones. Fijaros cómo en el segundo paso que comenté antes, el alumnado ha seguido un proceso de orientación general y conoce las distintas opciones que se pueden encontrar de estudios. También sabe cuáles son sus intereses y cómo sus niveles curriculares pueden interaccionar con esos intereses. Lo que les falta ahora por estudiar es un elemento clave y es, ¿me puede influir mi situación visual en esos estudios que me interesan? ¿Cómo me pueden influir? ¿Existen algunos elementos, recursos o estrategias que yo puedo utilizar para poder realizar esos estudios con garantía? ¿Tengo que reorganizar mis intereses y buscar otros que se adecuen más a mi situación visual? Este tercer paso normalmente lo desarrollan los equipos conjuntamente con los centros donde están estudiando los chicos, ofreciéndoles talleres donde nuestro alumnado puede tener un contacto directo con los estudios que más les interesan para identificar cómo su situación visual puede estar influyendo en el desarrollo de esos estudios a los que aspira. Una vez realizado este tercer paso, pasaríamos a un cuarto paso, que serían las jornadas de orientación específica, en el que el alumnado de todo el ámbito tiene la oportunidad de hacer una repesca y volver a analizar cómo la situación visual que tiene cada alumno puede influir en las distintas opciones educativas. La ONCE dispone de una red de centros de recursos en España que está distribuida por distintas regiones y que permite que una vez al año reúna a el alumnado que se encuentra en una situación que requiere de orientación para poder analizar conjuntamente con orientadores de los equipos específicos
cómo puede afectar su situación visual en los distintos estudios. Estas jornadas, uno de los grandes puntos fuertes es que facilita el análisis colaborativo entre estudiantes que tienen discapacidad visual y profesionales de los equipos para hablar, discutir, debatir sobre cómo pueden influir la discapacidad visual y qué alternativas hay. Fijaros que es una vuelta de hoja al punto anterior, pero ahora con un apoyo de compañeros y profesionales de los equipos específicos. Una vez pasada este cuarto paso, tendríamos un quinto paso centrado en tratamientos más individualizados. En algunos casos, la orientación se puede dar por finalizada cuando el alumno toma una decisión y es capaz de fundamentarla, sabiendo por qué la toma, identificando las dificultades que puede tener y siendo responsable de las decisiones que va a tomar. Pero en algunos casos requiere de un tratamiento más individualizado cuando el alumno no llega a tomar una decisión bien fundamentada y tener todavía algunos aspectos que deba de resolver. En estos casos, el orientador junto con el maestro y profesor que conoce de los equipos especializados, que conoce a ese alumno, va a analizar con él más particularmente su situación, llegando incluso a poder desplazarse a los centros educativos donde se cursan los estudios que le interesan para hablar con ese profesorado o incluso tener un contacto directo con actividades que allí se desarrollan para ver hasta qué punto el alumnado puede realizarlas desde el punto de vista visual y le interesan y le motivan esos contenidos. Después de estos tratamientos individualizados, podíamos dar por terminada la orientación, pero se cierra totalmente con un último paso que nosotros denominamos facilitación del cambio y que consiste en un acompañamiento en el inicio del nuevo curso donde ya ha tomado una decisión para facilitar que realmente los estudios que ha decidido realizar se están adecuando a esa toma de decisión. Fijaros que es un proceso que parece complejo, que va dando distintos pasos y que respetan estas tres patas que os he comentado: inclusividad, personalización y respeto por la toma de decisiones. Después de todo esto, ¿qué ocurre con nuestro alumnado? Nuria ahora nos comentará varios aspectos que son realmente de interés. Por un lado, ¿qué impacto tienen estos procesos de orientación en nuestro alumnado? O sea, ¿qué están decidiendo nuestro alumnado estudiar? Por otro lado, ¿qué recursos específicos de orientación tiene la ONCE y pone a disposición del alumnado? Y terminará cerrando por algo en lo que desde la educación siempre tenemos que tener en la cabeza. ¿Qué asignatura pendiente nos queda? Pues muy buena pregunta, Jorge. Un tanto complicada, espero poder tener una buena respuesta para ello. Y no sé qué os parece, Yoli y Jorge, si nos apoyamos un poco en los datos poblacionales de alumnado con discapacidad visual para ver en qué se traduce todos estos procesos de orientación. Entonces, Yoli, te voy a pedir por fin que compartas el PowerPoint. Pues hay dos cifras a la derecha de la diapositiva, 773 y 484. Esto de alguna manera, Jorge, yo creo que va a dar respuesta a la pregunta, porque son las dos tendencias o los dos itinerarios formativos más importantes o más representativos en personas con discapacidad visual. En primer lugar, 484 es el número de personas que el curso pasado realizaron formación profesional,
con lo cual es un dato bastante positivo teniendo en cuenta que durante los últimos 3 años va en aumento y es una tendencia globalizada en el sentido que cada vez más personas muestran interés en la formación profesional, con lo cual estamos ayudando a que muchas personas con discapacidad visual encuentren a la FP una vía formativa de cara a la empleabilidad. Pero es que no solo eso, 2 de esas personas realizaron el curso de especialización de formación profesional superior en ciberseguridad, con lo cual de momento también se va traduciendo esas tendencias que va habiendo en una temática tan importante como es la ciberseguridad. Por otro lado, tenemos 773, que es el número de personas que el curso pasado realizaron una enseñanza universitaria de grado, máster o doctorado. Es importante mencionar que solo un 11% realizó un máster y un 5% de esa muestra un doctorado. Pero bueno, no nos alejamos tanto de la muestra general porque al final los estudios de doctorado es una tendencia que solo una minoría realiza. Pero bueno, es significativo también dar a conocer que personas con discapacidad visual también muestran interés hacia esta titulación. Y es importante también nombrar el perfil de personas con sordoceguera. El curso pasado, un 4% de esos estudiantes con discapacidad visual tenía la condición de sordoceguera y estaban realizando estudios universitarios, con lo cual, en ese proceso de orientación que hemos estado comentando, es importante también tener en cuenta este perfil de alumnado, ¿vale? ¿Y qué tendencias, qué intereses, qué ramas eligen los estudiantes con discapacidad visual? Pues es interesante conocer que hay distintas tendencias y hay variabilidad de especialidades. Por ejemplo, en formación profesional suelen situarse en 3 grandes ramas. Una es servicios administrativos, otra es informática y comunicación, con la formación profesional vinculada al tema de sistemas microinformáticos o desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma. Y la tercera rama, donde suelen mostrar representación, es la vinculada a la atención sociosanitaria, sobre todo en cuanto a la atención a personas en situación de dependencia o bien en cuanto a la integración social. ¿Y qué ocurre con la universidad? Pues a nivel universitario suelen mostrar interés en 2 ramas principalmente. La rama social y jurídica, con esos estudios de derecho o trabajo social. Y por otro lado, que es bastante interesante, es que personas con discapacidad visual están mostrando una tendencia a elegir estudios universitarios vinculados con la rama de ciencias de la salud, sobre todo psicología. El curso pasado 116 personas realizaron estudios de psicología y de fisioterapia. 66 personas se decantaron por esta especialidad. Y es importante recordar que contamos con la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Fundación. De ONCE en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y están solo en estos 2 itinerarios? Pues no, también tenemos alumnado con discapacidad visual que está matriculado en enseñanzas artísticas superiores, por ejemplo, vinculadas al tema de la música, o enseñanzas deportivas, como puede ser el grado medio en deporte con la especialidad en atletismo o bien en alta montaña. Con lo cual, tenemos un sinfín de especialidades, ramas e itinerarios formativos que debemos de tener en cuenta cuando orientemos a personas con discapacidad visual. ¿Con qué recursos podemos apoyarnos en todo este proceso? En primer lugar, me gustaría mencionar las ferias de empleo y de educación. Todos y todas los que estáis conectados, seguro que ya sabéis que anualmente en vuestra localidad se gestionan este tipo de eventos, que supone acceder a información actualizada pues, en materia de formación profesional, de trabajo, de universidad, con lo cual es importante que personas con discapacidad visual acudan a este tipo de espacio y para ello podemos promover que el especialista apoyo al empleo lo dé a conocer o apoyarnos en el servicio de voluntariado y que conozcan de primera mano esta información. Por otro lado, los certificados de profesionalidad. Yo los llamo el gran cohete hacia la empleabilidad porque suponen un recurso muy interesante para mejorar nuestra formación y en el caso de alumnado con discapacidad visual o personas con discapacidad visual adultas, pueden contar con certificados profesionales a través de Inserta Empleo o bien concursos gestionados por Talento Digital en la Fundación ONCE, con lo cual es fundamental.
Otro recurso con el que podemos apoyarnos es el Foro de Estudios Superiores. En el mes de febrero, aquí en Madrid, en el CRE Madrid, tendrá lugar el Foro Nacional de Estudios Superiores, que va a suponer un espacio de encuentro para personas con discapacidad visual entre 18 y 30 años y realizar talleres, actividades, compartir experiencias, dudas con profesionales y de alguna manera mejorar así su orientación, con lo cual es un recurso muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Otro recurso que no se nos puede olvidar, como ha mencionado Jorge, y supone una buena práctica, es la coordinación con las unidades de atención a la discapacidad que están en todos los campus. Imaginaros un chico, una chica que quiere realizar estudios de veterinaria o de medicina, es decir, titulaciones que tienen una gran carga visual, pues esas coordinaciones con estos servicios, por un lado, va a ayudar a la persona a conocer las asignaturas, el material que implica, las salidas profesionales y trabajar ese enfoque preventivo que mencionaba Yoli, con lo cual es fundamental. Al final, estas unidades son expertas en conocer toda la gama de servicios que ofrecen a nivel universitario. Luego, cada comunidad autónoma es importante que estéis al día en recursos vinculados a la formación profesional. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos la figura del mentor-mentora en FP, que es un profesional que está al día en tema de formación profesional y certificados profesionales y que nos va de alguna manera a generar información actualizada sobre todos los cambios que están originando y sobre todo teniendo en cuenta la gran población de alumnado con discapacidad visual que poco a poco se está interesando en la formación profesional. Y por último, el SEPE o las oficinas de empleo. Es importante también coordinarnos con estas oficinas para conocer información actualizada, por ejemplo, en certificados profesionales y de alguna manera también empoderar a la persona con discapacidad visual para que acuda a las oficinas y pregunte, porque allí también puede recibir orientación y estando coordinada con la orientación que nosotros ofrecemos desde ONCE. Y no nos podemos olvidar de los deberes que tenemos Yolanda y Jorge como profesionales de la orientación. Siempre hay cosas a mejorar, ¿vale? Entonces, es importante que reflexionemos sobre ello y yo creo que el primer tic que deberíamos de darle una vuelta y mejorar en cuanto a la orientación es que posibilitar de que alumnado o personas con discapacidad visual, por ejemplo, se interesen por estudios de doctorado, más que nada con la perspectiva de empleabilidad, ¿no? De conseguir ser personal docente investigador, los conocidos como PDI. Hay muy poca representación de personas con discapacidad en estos puestos, con lo cual es importante que lo tengamos siempre en mente. Otro aspecto en el que trabajamos y luchamos día a día pico y pala, como digo yo, es en el tema de la sensibilización, la accesibilidad, el diseño universal del aprendizaje. Los datos que hemos dado se han logrado en gran medida a la mejora de la accesibilidad de los estudios. Hace años una persona con discapacidad visual a lo mejor tan solo podía elegir entre 3 o 4 grados universitarios, la formación profesional era algo poco conocido debido a su baja accesibilidad, pero hoy en día los estudiantes que finalizan una formación tienen un sinfín de posibilidades de elegir porque el mundo está cambiando y poco a poco estamos luchando para que mejore ese diseño universal del aprendizaje o todo el tema de la accesibilidad. Queda mucho todavía por hacer, pero bueno, el cambio se ha dado y seguimos experimentándolo, sobre todo con esos datos tan variopintos. Y por último, lo que hemos mencionado antes en el recurso de ferias educativas, el coordinar, movilizar recursos para garantizar de alguna manera o empoderar a la persona con discapacidad visual en acudir a esas ferias de empleo y de educación. Hemos estado aludiendo a personas porque es importante, como decía Yoli, que la orientación no está vinculada a una etapa, está vinculada a un proceso largo que tiene una serie de fases
Y no solo orientamos a chicos y chicas jóvenes, sino que la orientación va adquiriendo un papel cada vez más importante en distintas etapas, incluso personas adultas, porque al final el mundo laboral va cambiando mucho y de ahí la coordinación que hacemos con los especialistas de apoyo al empleo, porque, por ejemplo, una persona con 35 años puede perder su trabajo o quiere mejorar su empleabilidad y de nuevo hay que reactivar esa orientación. Entonces, bueno, tenemos deberes que hacer, pero creo que en conclusión estamos haciendo un gran trabajo. A ver si soy capaz de salir. Aquí está. Bueno, yo creo que después de este planteamiento que hemos hecho y lo hemos sacado de la presentación, ¿no? Porque era un debate que tuvimos. En primer lugar, tú, Jorge, ¿cuál es la relación que tiene el ajuste? ¿Qué es el ajuste? ¿Y cuál es la relación que tiene el ajuste con la orientación educativa y profesional de nuestro alumnado? Otra Bueno, pelota, vaya. una pelota viene para acá. Ajuste y orientación. ¿Qué es ajuste, no? Es ajuste en orientación. Que es claro, pero para las personas que nos estén escuchando, es una palabra técnica que nosotros utilizamos mucho. Y es que ante las situaciones de la vida, los seres humanos ponemos en marcha procesos de adaptación. Hay algunos procesos de adaptación que son tremendamente eficaces y otros que lo pueden ser a corto plazo, pero nos pueden generar problemas a largo plazo. Cuando una persona, por poner un ejemplo, sufre una pérdida de visión, entra en un proceso de adaptación que nosotros le llamamos ajuste. Y ese proceso tiene como 3 subprocesos íntimamente relacionados. Saber qué me pasa y cómo mi situación visual me está afectando en mi vida diaria, en el día a día, ¿vale? Lo sé. Y además sé esos recursos que yo tengo a mi disposición para poder compensar lo que me pasa y vivir en un mundo tremendamente visual. Otro subproceso está relacionado con lo que hago con eso que me pasa. Un buen ajuste serían aquellas personas que ante eso que me pasa pongo en marcha mecanismos que me permiten afrontarlo de manera positiva, ¿vale? Intento solucionarlo. No me escapo, no huyo, sino lo afronto con la cara por delante, ¿vale? Y el tercer subproceso es lo que siento ante lo que me pasa. Y lo que siento es algo como muy personal, pero lo que siento no me invalida, no me bloquea, sino que está en mí y mis objetivos de vida pueden continuar aun cuando en determinados momentos sienta determinadas emociones con lo que me pasa. Fijaros que el concepto de ajuste es un concepto muy, muy nuclear, muy grande. ¿Cómo relacionamos esto con la orientación? Es lo que tú me preguntas, Yolanda. Sí. Pues está íntimamente relacionado, ¿vale? Tú antes dijiste, la orientación es un proceso continuo que comienza casi desde el nacimiento y que nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Parece que es un concepto muy teórico, pero si desde pequeños no hemos trabajado con nuestro alumnado a que viva su situación visual como una condición más que la afronta de una manera positiva y que conoce cuál es su situación y cómo abordarla, nos vamos a encontrar con verdaderos problemas en la toma de decisiones acerca de qué quiero hacer yo con mi futuro vocacional o laboral. Nos podemos encontrar con problemas graves, con tomas de decisiones poco realistas, ¿vale? Está íntimamente relacionado. Por eso, cuando se trabaja con nuestro alumnado que conozca qué le pasa,
que en los colegios sea capaz de decirle a su profesor, profe, yo tengo un problema en la vista y me tengo que sentar delante. Señor, mi pelota tiene que ser de otro color para yo verla o tiene que tener un cascabel. Estamos trabajando el ajuste en ese momento y a la larga estamos trabajando la orientación vocacional y profesional cuando llegue ese momento. Tendremos gente ya preparada para hacer estos 6 pasos de lo que hemos hablado. Y eso es lo que se hace en las jornadas de orientación que se organizan en los diferentes centros de la ONCE, ¿cierto? Totalmente. En las jornadas de orientación que tienen un carácter anual, se reúnen alumnado de cuarto de secundaria, de segundo de bachillerato, de últimos cursos de ciclo formativo, donde viniendo con unos ciertos niveles de ajuste personal que han sido trabajados a lo largo de toda su escolarización, se enfrentan a una toma de decisión. Y entonces allí se van a encontrar con ordenadores abiertos para poder ver qué es necesario, qué capacidades perceptivas son necesarias para poder estudiar un ciclo formativo de microinformática y de redes donde tienes que arreglar un ordenador. ¿Es posible eso? Pero ya debemos de tener chavales hechos, maduros emocionalmente, o se van a enfrentar a distintos grados universitarios para saber hasta qué punto puede estudiar biomedicina o puede estudiar matemáticas o ser maestro de primaria, ¿vale? Entonces, se trata, digamos, que una especie de momento donde testamos con profesionales el nivel de ajuste y a la vez ayudamos a los estudiantes a tomar una decisión, vuelvo a decirlo, ajustada a su situación visual. Gloria, ¿tú nos puedes hablar un poco más o darnos más datos sobre un foro que hemos oído que va a haber el año que viene de alumnado en estudios superiores? ¿El por Sí, qué? claro que sí. ¿Por qué se hace este foro? ¿Qué objetivo tiene y qué intención es la que tenemos desde los diferentes equipos? Pues estamos en proceso de diseño del foro, lo que sí que os puedo ir adelantando que va a ser en febrero, del 13 al 15 de febrero, aquí en Madrid, y va a suponer un espacio para que personas entre 18 y 30 años puedan acceder a talleres, conocer información vinculada al tema de la formación, de la empleabilidad, conocer a profesionales e intercambiar dudas e incertidumbre sobre cómo es el acceso al mundo laboral y mejorar nuestras competencias profesionales. Y un poco vinculado a lo que comentaba Jorge, no es solo ese conocimiento de la información, sino ir poco a poco reflexionando esa información de cara a tomar decisiones, es decir, un perfil 18 entre 30 años que está finalizando sea una formación profesional superior o un grado universitario y poco a poco tiene que ir tomando decisiones en cuanto a su incorporación al mundo laboral. Entonces, este tipo de espacios surgen un poco con ese objetivo, ¿no? El mejorar el acceso a la información y esa toma de decisiones. Y para eso la idea es crear este tipo de espacios. Luego también es muy enriquecedor en el sentido, pues conocer otras personas que están en tu misma situación y compartir esa inquietud, porque es importante no olvidar que el mundo laboral se manejan conceptos, responsabilidades, tareas, funciones que muchas veces nadie nos ha preparado, ¿no? ¿Qué es eso del IRPF? ¿Qué es eso de una nómina? Asumir responsabilidades que no sabía. Entonces, es importante generar estos espacios, sobre todo para personas con discapacidad visual. Bueno, pues tomamos nota de ello para ir todos para allá. Sí. Y ahora me gustaría a los dos que reflexionarais, que hicierais una reflexión sobre, en el momento en el que estamos hoy en día, el momento que estamos de diversidad cultural, el momento que estamos en diversidad funcional del alumnado, la presión académica que soporta el alumnado, la presión emocional que soporta también el alumnado.
todos los cambios que hay tecnológicos en la sociedad, el tener además unas habilidades extra, ¿no? Por encima de, es unido a la falta de recursos o de tiempo en los centros educativos, unido al momento en el que estamos viviendo del uso de la inteligencia artificial, que lo que nos oferta, ¿no? Son las opciones educativas que hay y que podemos acceder a través de la inteligencia artificial, a través de otro tipo de buscadores. ¿Tiene sentido hoy en día la orientación, el proceso de orientación, el papel del orientador? ¿Tiene sentido hoy en día la orientación en sí misma? Me adelanto, Jorge. Hombre, Necesitaríamos como otro webinar para dar respuesta a todas estas preguntas. Muchas gracias, Yoli, son súper interesantes. Por un lado, la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Entonces, supone un recurso en el que poco a poco nos tenemos que ir animando para apoyarnos y, por ejemplo, en el proceso de orientación es una herramienta muy útil para ensayar y practicar las preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo o para introducir tus intereses o vocaciones y un poco que te diga qué oferta educativa o formativa puedes encontrar, con lo cual creo que supone un complemento que poco a poco tenemos que ir incorporando los profesionales de la orientación porque nos puede ayudar. Eso por un lado. En cuanto a si tiene sentido la orientación, por supuesto que sí. Me gustaría decir siempre que sí, incluso dentro de 10, 20 años, esté o no la IA, pero tiene un papel fundamental porque muchas veces necesitamos ese apoyo, esa guía, esa orientación para construir nuestro camino, ¿no? Incluso de cometer errores y que alguien de alguna manera nos permita crecer como personas en ese error y buscar otras opciones. La orientación, por ejemplo, adquiere un papel fundamental en alumnado que está teniendo muy mala experiencia educativa, está muy quemado con el tema de ir a clase, del instituto, pues adquiere al final el papel de buscar soluciones. Por ejemplo, la formación profesional básica ha surgido últimamente mucho para alumnado que se quiere descolgar del sistema educativo, ¿no? Y encuentran como una vía hacia la empleabilidad. Los certificados profesionales igual es una vía muy útil para personas que no tienen una formación de base y necesitan mejorar su formación. Y todos estos recursos no siempre llegan. Entonces, por eso la figura tan importante de la orientación, en nuestro caso traducida en el perfil del maestro, maestra, el especialista del apoyo al empleo o los psicólogos de la ONCE, con lo cual es fundamental que estemos ahí para ofrecer información y así asegurar una futura empleabilidad de éxito en la persona con discapacidad visual. la Bueno, pelota va para ti, Jorge. para mí, vale. Voy a decir lo mismo que Nuria con otras palabras, ¿no? Porque creo que lo ha expresado muy bien. Estaba fijándome en el fondo de pantalla, ¿no? Y en el fondo de pantalla, como has descrito antes, pues viene una serie de carteles como universidad, formación profesional, empleo directo, emprendimiento, Gap Year, que van indicando determinadas direcciones que se pueden tomar, ¿vale? Cada vez tenemos un mundo más complejo, con muchísimas más posibilidades. ¿Eh? Antes, a lo mejor en la habitación en donde podíamos estar encontrábamos dos puertas. O sales por esta puerta y estudias bachillerato, o abres esta puerta y te vas con tu padre a trabajar, ¿vale? Ahora es tremendamente rica o angustiosa la cantidad de opciones que tenemos. Es impresionante las posibilidades que tenemos. Ahora más que nunca es cuando necesitamos orientación, ¿vale? Porque la riqueza nos puede generar malestar y la riqueza nos debe habilitar opciones. Y tenemos que aprender a navegar en este mundo que se está abriendo, este mundo inmenso. Y para navegar tenemos que aprender a ser marineros y navegar aquí. Si no, nos podemos perder entre tantas opciones.
Y ese ahora es el sentido de la orientación. Y luego hemos hablado del otro melón, el de la inteligencia artificial. ¿Mm? Ya no se trata de decidir, está aquí. Está ahora mismo al lado nuestra, en muchos de los ordenadores de las personas que estamos hablando, el Copilot, del ChatGPT, ya está aquí dentro. El- yo lo veo como un caballo que puede ser muy veloz, pero que hay que domarlo. O sabemos cómo montar el caballo, o el caballo nos lleva a algún sitio. Y por eso los profesionales tienen que enseñar a sus estudiantes a manejar ese caballo, a usar esa nueva herramienta para poder manejarse entre tanta información e ir hacia donde quiere ir. Si simplemente la introducimos como una cosa más, a lo mejor la inteligencia artificial toma la decisión de qué quieres tú estudiar o qué vas a hacer el año que viene. Pero a lo mejor nos sirve para aclarar el medio complejo en el que estamos, comprender mejor los distintos estudios y posibilidades y guiarme en cómo puedo moverme por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es algo más que los profesionales tenemos que incorporar como parte de nuestra labor didáctica, ¿no? Sería como que las herramientas digitales y la inteligencia artificial eh, mm, pueden transformar o podrían transformar el rol del orientador educativo en el futuro, ¿no? Sí. Ujú. Eh, Totalmente. o ya están Bueno, transformándolo, sí, es que lo ¿vale? veo de cara al futuro y lo tenemos aquí, Lo ciertamente, tenemos aquí. sí. Sí. Quedan unos minutillos. Una última pregunta para los dos. ¿Qué papel creéis que juega la orientación? Porque hemos hablado mucho de la orientación académica, sobre todo, pero tenemos un melón muy grande que es la empleabilidad, ¿no? El tema laboral, ¿no? ¿Qué papel juega la orientación en preparar a los jóvenes para un mercado laboral cada vez más incierto y más cambiante? O sea, ¿Me dejas, Nuria? Sí, 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 adelante. Porque quiero transformar la pregunta. A lo mejor le podemos dar la vuelta. Porque fíjate, Yolanda, que estamos hablando mucho de cómo preparamos al alumno ¿vale? Para el mundo laboral, para que tome una decisión, para vivir en esta vida. Y en eso estamos, ¿vale? Esa es nuestra gran labor. Pero también lo podemos dar ya la vuelta, necesitamos darle la vuelta. ¿Cómo preparamos a la sociedad para que sea más inclusiva? ¿Cómo preparamos a los empresarios para que vean el poder que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas para trabajar? Que muchas personas llamadas con discapacidad se han enfrentado a tantos problemas en su vida que son fuertes y son muy capaces, tan capaces, más capaces, algunos menos, que el resto. ¿Cuándo vamos a entrar de lleno? Yo creo que estamos en una situación social interesante en el que la sociedad se está abriendo y tenemos nosotros como ONCE y como profesionales de la educación empezar a intervenir un poco más de lleno en ese otro aspecto de hacer una universidad más abierta, una formación profesional que es un hueso de roer, Duro. más abierta, ¿eh? Más flexible ante las posibilidades de empleabilidad que tienen las personas llamadas con discapacidad. Y tenemos que ir entrando en eso también. Em, a mí me gustaría comentar que muchas veces la orientación ha generado ese muro, ¿no?, entre educación y empleo. Parecía que tú te orientabas a nivel educativo y luego de golpe pasabas a nivel laboral. Y ante los desafíos y cambios constantes que se generan en el mundo empresarial o laboral, ¿cómo podemos incorporarlo a la orientación? Pues coordinación. Igual que hemos nombrado antes los recursos y las tareas pendientes, una de ellas es esa coordinación con otros servicios, con otros espacios. Por ejemplo, están surgiendo microcredenciales, cursos de especialización, certificados profesionales,
un sinfín de cosas a nivel laboral por todos los cambios que se están dando. Por ejemplo, ahora a nivel laboral el tema competencial está en auge, ¿no? El que te valoren por tus competencias, no por todos los títulos que tengas. Pues el llegar a toda esa información, a todos esos cambios, la única manera yo creo que es fluir información, ¿no? El coordinarnos con profesionales de ese ámbito y al contrario, a nivel educativo también cada vez va habiendo más cambios, ¿no? Pues si ambos estamos en sinergia, si ambos estamos coordinados, yo creo que al final la orientación está actualizada y está nutrida de todas el abanico de posibilidades que tiene una persona gracias a esa coordinación entre profesionales del ámbito educativo y del ámbito laboral. Porque como decías, Yoli, la orientación es todo un proceso, con lo cual no hay que establecer espacios fijos, sino que sea flexible. Y yo, por ejemplo, a nivel educativo tengo que saber cómo está el tema de la empleabilidad y los profesionales de empleabilidad tienen que estar al día también en temas educativos porque estamos en un mundo totalmente cambiante. Incluso personas que están en el mundo laboral vuelven al tema educativo para formarse, ¿no? Entonces es un proceso en continuo cambio. Pensando así, ahora reflexionando ya en esto, o sea, arañando los últimos minutos, yo no lo había visto, ¿no? Pero realmente la orientación, acabo de ver que es sinónimo de la finalidad de la orientación es la inclusión. Ujú. O sea, ahora mismo, muy sí. bonita Sí. síntesis. Sí, porque ahora escuchándoos hablar y bueno, lo que hemos preparado y todos los debates que hemos tenido y tal, en realidad el fin de la orientación no es nada de lo que hemos dicho, ¿no? El fin de la orientación realmente es la inclusión, tanto académica como profesional, porque al final eso revierte en la inclusión en la sociedad. O sea que creo que acabamos de descubrir que la herramienta para la inclusión, que yo no era consciente, es la orientación. Ujú. Voy a incorporar a Eva Hola, Eva. Buenas, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Bien, pues nada, yo aquí os voy a decir bueno, que me ha encantado, la verdad, escucharos, que creo que también el tema de la orientación, pues lógicamente, ¿no? Como todo lo que hacemos en educación es fundamental, es muy importante, que yo me quedo, ¿no? Me quedaría pues con tres cosas que habéis comentado, ¿no? Los tres, que ha sido una, decir la pluralidad que tenemos en nuestro alumnado con discapacidad visual, que como nos habéis mostrado, no somos tan diferentes al resto de chicos y chicas que estudian, donde nuestros alumnos y alumnas pues también tienen sus propias capacidades, donde tenemos que, como decíais vosotros, al final también personalizar, ¿no? Y empoderar también al chico o a la chica, porque tiene que saber cuáles son sus capacidades personales, pero también estar bien ajustado y saber, ¿no? Lo que, bueno, le permite también su discapacidad visual y lo que no. En segundo lugar, que tan importante es, ¿no? El trabajo colaborativo en todo, pero si aún cabe más en el tema de la orientación, donde tenemos que trabajar todos en equipo, ¿no? Desde, bueno, pues nuestros propios profesionales que nos dedicamos en concreto a la discapacidad visual, con por supuesto los equipos de orientación, pero al final con toda la comunidad educativa, ¿no? Porque al final terminaría también en el tercer punto, que es pues el tema de la direccionalidad que comentabais también, que bueno, pues al final hace que lo que trabajemos en equipo en el ámbito más escolar, más educativo, revierta en el ámbito empresarial, en donde creo que hay que seguir trabajando también por sensibilizar y por concienciar y por hacer creer a los empresarios que las personas con discapacidad visual también lo pueden hacer, como decía antes el compañero, igual de bien que el resto de las personas, ¿no? Y entonces cuando los empresarios quieran o busquen, ¿no? A profesionales que les dé igual o que tengan discapacidad visual, pues entonces la orientación también se hará eco de eso y, como decíais, pues se hará más inclusiva y buscará precisamente que nuestro alumnado pues tenga ahí ¿no? su hueco y que trabajemos también con él. Así que yo lo que quiero es daros las gracias y daros la enhorabuena también por esta webinar, a los tres, a Yoli, a Jorge, a Nuria, por el trabajo, por la presentación.
y por vuestra generosidad, como no, que habéis estado aquí esta tarde pues para compartir con todos pues vuestra experiencia y vuestro trabajo también del día a día en este campo. Y nada más, daros las gracias también a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde escuchándonos, que bueno, espero que haya sido la verdad que enriquecedor, que os haya servido. Creo que también ha sido pues una charla práctica, por lo que también nos han orientado los compañeros y las compañeras y os han dado también recursos, ¿no? para poder utilizar. Y en ese sentido también apuntaros que estas webinars que realizamos las guardamos en la página web de educación de la ONCE, a las que podéis acceder y acudir también para tenerlas ahí o incluso para recomendarlas a los compañeros y las compañeras que seguramente tenéis y que hoy, pues por cualquier cuestión, no han podido estar con nosotros en directo, pero que lo podéis estar después. Y también vamos a aprovechar este espacio pues para recomendaros nuestra próxima webinar que vamos a celebrar pues como siempre solemos hacer los últimos miércoles de mes, que será el día 17 de diciembre y que la van a llevar nuestros compañeros del grupo Accedo, que bueno, Accedo significa accesibilidad de contenidos educativos digitales 11 y que nos van a hablar de precisamente esto, ¿no? de cómo hacer presentaciones y elaborar contenidos pues totalmente accesibles, algo también pues súper importante para la inclusión, ¿no? Que como decía Yoli, para acabar con esa palabra, ¿no? Para la inclusión. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.